Buenos días, chicos. Antes les ofrezco una disculpa. El día de hoy, por cuestiones personales, me fue complicado poder brindar la clase presencial. Sin embargo, con la finalidad de no atrasarnos con los temas para que ustedes puedan avanzar en su proyecto final para poder cerrar la materia con éxito, he decidido grabar la clase del día de hoy, 25 de septiembre. Para el tema de las tareas, no se preocupen, en mi plataforma de Moodle aún no me aparece la materia, pero por favor los invito a que si no han podido mandarme la tarea por la plataforma de Moodle, lo hagan a través de mi correo institucional. Lo he dejado en varios de los materiales para que por favor ahí lo hagan el envío. Yo ya estaré contestando en el lapso del día de hoy la recepción de esas tareas y bueno, pues que tendrán la confirmación a través también de su correo institucional. Yo espero que para la siguiente semana ya quede en mi plataforma el poder ver las tareas de módulo, ¿no? Pero bueno, por el momento ocuparemos el correo electrónico. Y sin más, de nuevo una disculpa por no poder dar la clase presencial, me hubiera gustado, pero bueno, la estoy grabando con la finalidad de que se puedan guiar en la explicación de los temas. Todos los materiales que ocupemos ya saben que son las presentaciones, los formularios de evaluación y algunos de los videos para explicar los temas, pues bueno, estarán dentro de este video y también los subiré en la carpeta de Teams que tenemos del canal de la clase del día de hoy junto con este video. Recuerden que las actividades se hacen durante la clase, eso no cambia, por lo cual si la liga ustedes intentan ingresar después del horario de clase, pues ya no va a estar activa. Y bueno, después de que ustedes efectivamente hagan la parte del formulario, esa es una forma en la que yo podré darme cuenta que sí realmente abrieron este video, hicieron la actividad durante la clase, porque en el formulario se marca la hora en que la hacen. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con la actividad. Y bueno, pues de nuevo, una disculpa, les comento, no era mi intención dar la clase de esta forma, pero bueno, esperemos que para la siguiente semana no tengamos ya ningún inconveniente y pueda volver a dar la clase presencial, bueno, al menos modo homeschool, pero estando presente, ¿no? Voy a empezar a proyectar lo que es la parte de los temas para poder empezar. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de la ética en la investigación de mercados. La ética en la investigación de mercados es, por así decirlo, la forma en que alguna entidad trabaja bajo valores muy institucionales y que van adecuados a sus valores y empatarlos con la producto o el servicio. Entonces, de esta manera, lo que se hace es vincular mucho los valores con la marca. ¿Dónde entra la ética de investigación de mercados? Pues bueno, entra de la siguiente manera. La ética de investigación de mercados consiste en llevar una forma de lineamiento, reglas, normas que permitan que el comportamiento de los involucrados en el levantamiento de información de un estudio de mercado sea el correcto. Esto muy de la mano con los usuarios de la información, el proveedor de la información y los entrevistados elegidos. Independientemente del tipo de estudio, se rige de esta manera, para que con la finalidad de que se tenga la constancia de que toda la información que se obtiene, manipula y analiza se lleva con responsabilidad y honestidad, para que los datos que se obtengan de dicho estudio tengan la integridad y la confianza de que son verídicos para el usuario final, que en este caso podría ser los clientes o los consumidores que adquieren ese tipo de servicios, ya sea con empresas especializadas de estudios de mercado o dentro de la misma empresa que tiene su departamento de estudios de mercado, para que se pueda tener de alguna forma la sustentabilidad de que efectivamente la información que se obtuvo pues es una información verídica. Y para ello, pues en la actualidad las empresas lo que buscan es tener un respaldo o tener la veridicidad de que esta información efectivamente se obtuvo con esta integridad.
para que se sigan haciendo estudios de mercado conforme el tiempo. A lo mejor no lo he escuchado, pero hoy en día existe una asociación que se llama AMAI, la Asociación Mexicana de Investigación de Mercados, que es la que rige a varias de las instituciones o agencias de investigación en el mercado que existen hoy en día en México. ¿Cómo regula? Pues bueno, hacen foros con las distintas agencias registradas, pasan normas o aplicaciones de ISOs para verificar que cumplan con estándares de calidad, también hacen regulaciones o auditorías y proporcionan talleres de innovación y nuevas estrategias o técnicas de investigación de mercado, ¿no? Que vayan saliendo con el tiempo. De esta manera lo que se busca es que el comportamiento de la información sea ética y veraz. También lo que hoy en día se hace para poder confirmar que efectivamente se tiene un respaldo de la información son los famosos avisos de privacidad que eh, pues los participantes ofrecen a los encuestados con la finalidad de que efectivamente lo que se le va a preguntar al encuestado sea correcto, sea real y verídico. Esto más como cara al encuestado. Como cara a las empresas y organizaciones está la regulación de la MAI y todas las auditorías que hacen internas o externas las mismas empresas. De esta manera lo que se busca es mantener que la integridad de la información, como les comento, realmente sea verídica. Y bueno, ¿cómo sucede o cómo se aplica la ética de la investigación? Bueno, se podría decir que pasa, como les comento, por tres formas o sectores por los cuales se debe de considerar la, por así decirlo, revisión de que efectivamente se está cumpliendo con una ética dentro del levantamiento de la información. La primera actividad es actividades inmorales del investigador o la agencia investigadora. Es decir, es el primer punto que se tiene que verificar que efectivamente cumplan con estándares de calidad y de vericidad de la información, como para pues, evitar que haya política inmoral en la fijación de la información, por ejemplo, en la fijación de precios o en la fijación del coste o del levantamiento de la información, verificar que los ventas de servicios de investigación realmente sean los necesarios y los ajustados a lo que requiere un estudio, que la manipulación de la información y la estructura de los procesamientos de los datos pues realmente no se ven alterados, que realmente sean datos verídicos, que no están manipulados por el que de alguna forma obtiene la información. Y pues de que los entrevistadores y los entrevistados pues realmente finjan o más bien den la información correcta en el momento de ser entrevistados. Esto para confirmar de nuevo que efectivamente lo que se está obteniendo es verídico. Esa es la primera etapa donde entra la ética o al primer sector en el que la ética de la investigación regula o revisa. Posteriormente nos vamos con la parte del cliente. En este caso podría ser la persona que contrata el servicio, puede ser una empresa o dentro de la misma empresa el subdepartamento que contrata al departamento de estudio de mercado, ¿no? Aquí lo que se busca es que la propuesta de investigación que está solicitando el cliente venga realmente detallada con lo que el cliente desea, para que en el proceso de investigación no salgan posibles issues o dudas de datos que soliciten y que nunca se plantearon en el detalle de la propuesta que requerían de estudio, ¿no? También lo que busca mucho es promover que las agencias, junto con los clientes, cara al cliente, trabajen en proyectos que puedan traer pues un beneficio. Y este beneficio me refiero a que pues no se ve una manipulación en el precio. ¿Se quiere decir esto? Que a lo mejor el cliente con tal de obtener el estudio de mercado pues ofrezca un beneficio con la empresa muy distinto a lo que pues va adecuado a una oferta de trabajo. Ejemplo, a lo mejor una bonificación o un beneficio por hacer el estudio de mercado con ellos, pero que no tenga nada que ver relacionado con el estudio. Ejemplo, a lo mejor promociones, descuentos de productos que ofrezca la empresa, pero que no va relacionado realmente al estudio que quieren hacer sobre algún producto o servicio, ¿no? Lo que se busca que hayan evitar actos inmorales con la parte del cliente. Y por parte del entrevistado, pues que la información que realmente proporciona, pues que sea verídica y que no sea deshonesta. Es decir,
que si se le está preguntando de algún uso o hábito de un producto, que realmente conteste de que sí tiene o ha tenido la experiencia para usarlo. Entonces, en base a esto, pues se toma en consideración su información. Mucho de lo que hoy se hace en las agencias para evitar un poco el truqueo de información del entrevistado es hacer filtros o una parte en el cuestionario como de sondeo de su estilo de vida para ver si efectivamente este cliente puede ser viable a ser entrevistado. Como les comento, la ética lo que se hace es que pues tengamos la confiabilidad de que efectivamente los integrantes en un estudio, como es la agencia o el modo de la investigación, el cliente y los entrevistados, ambos como figuras principales en un proceso de investigación, proporcionen la información verídica y que sea correcta. Y para ello lo regula de manera empresarial la Asociación Mexicana de Estudios de Investigación, que es la MAI, y un poco para cara al cliente y cara con el entrevistado, pues son estos avisos de privacidad. De esta forma se mantiene legalmente la ética de la información de los datos. Para esto, una vez que nos queda un poco más claro qué es una ética de investigación, vamos a entrar al siguiente tema, que va mucho de la mano con lo que es estudios de mercado. Más adelante vamos a ver en la siguiente clase ya un proceso de investigación, los estudios cualitativos y cuantitativos. Pero necesitamos primero que nos quede muy bien, muy claro qué es una encuesta o cuestionario. Entonces, vamos a ver un video muy corto que nos va a ayudar a entender si encuesta y cuestionario es lo mismo. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es un estudio en el que el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado. La encuesta es un estudio observacional, recauda datos de información. La técnica usada es el cuestionario. Es una técnica cuantitativa y la investigación se utiliza sobre una muestra de sujetos. Las encuestas se dividen en exhaustivas y parciales, directas e indirectas, sobre hechos y de opinión. A una encuesta se le denomina exhaustiva cuando abarca todas las unidades estadísticas que componen el colectivo, universo, población o conjunto estudiado. Cuando una encuesta no es exhaustiva se le denomina parcial. Una encuesta es directa cuando la unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta registrándose en el cuestionario. Será indirecta cuando los datos obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta, pretendiendo averiguar algo distinto. Las encuestas de opinión tienen por objetivo averiguar lo que el público en general piensa acerca de una determinada materia o lo que considera debe hacerse en una circunstancia concreta. Encuestas sobre hechos. Las encuestas sobre hechos se realizan sobre acontecimientos ya ocurridos y hechos materiales. Las etapas de la encuesta consisten en definir el objeto de la encuesta, después la formulación del cuestionario, hacer el trabajo de campo y obtener los resultados. Las encuestas pueden ser realizadas por correo electrónico, vía telefónica, vía internet o cara a cara. El cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Es una herramienta o un instrumento de investigación que contiene preguntas diseñadas para generar los objetivos de la investigación. El
tipo de cuestionario utilizar depende de las preguntas. Se divide en tres: en cuestionario estructurado, en cuestionario semiestructurado y en cuestionario no estructurado. En el cuestionario estructurado, las preguntas y posibles respuestas están formalizadas y estandarizadas. Ofrecen varias alternativas de respuesta. Los cuestionarios semiestructurados son aquellos que presentan un guión con las principales preguntas y el orden que deben de ser formuladas. El orden no es estricto y el enunciado de las preguntas puede variar. Un cuestionario no estructurado es aquel que presenta un conjunto de preguntas generales sobre el tema de la investigación. Tanto en orden como forma de realizar preguntas dependen del entrevistador y del desarrollo de la entrevista. Las preguntas del cuestionario pueden ser preguntas abiertas y cerradas, dicotómicas y politómicas, de escala numérica, nominal y Likert. Un cuestionario debe de ser claro y conciso, debe evitar preguntas condicionadas o influir en respuestas, evitar preguntas molestas o extensas, ni tampoco debe de ser mal estructurado. Ok, bueno, como vimos en el video, lo que es la parte de una encuesta, voy a subirlo un poco más para que podamos verlo. Que 50. Bueno, lo que se comenta en el video es que las encuestas y los cuestionarios no son lo mismo, pero en conjunto nos ayudan, nos apoyan a obtener la información sobre una situación concreta que queramos sondear. Esto nos va a ayudar pues a analizar las reacciones, las opiniones de una muestra, que se quiere decir un grupo de personas muy determinado en bajo a un perfil, y bajo ese perfil obtener las reacciones y respuestas que acerca de un tema de interés y ciertos objetivos muy específicos podamos sondear. Es una técnica de recolección de datos ya más utilizada con el tiempo y que va a ayudar a estudiar situaciones muy concretas. Incluso nos va a ayudar a hacer una posible predicción de cómo se encuentra el mercado, el perfil al que queremos sondear determinado tema para hacer estrategias futuras, y en base a estas estrategias pues hacer determinadas acciones. También va muy dirigido también a un segmento de población muy específico, que vamos a ver más adelante que es un segmento, y pues también que es un mercado y un mercado meta. Pero como les comentaba, los cuestionarios y las encuestas no son lo mismo, trabajan en conjunto para obtener la información. Un cuestionario es la herramienta, la estructura que nos va a ayudar a obtener la información. Esta estructura es a base de preguntas, que hay, vamos a ver también diferentes tipos de preguntas, y estas preguntas lo que nos van a ayudar es a recolectar la información, a obtener la sintetización de la información y hacer el análisis de los datos. Se puede decir que es la fuente principal con la que obtenemos la información que queremos analizar, empatada mucho a los objetivos que queremos obtener de determinado tema. Y la encuesta es el medio por el cual vamos a obtener la recopilación de la información para después analizarla y poderla transformar pues posteriormente a un análisis más estratégico, más completo. ¿Qué quiere decir esto? Que las encuestas pueden ser a través de un medio cara a cara, telefónico, hoy en día a través de medios digitales, o lo que sería también una entrevista. No quiero decir que sea diferente a las de medios redes sociales o internet,
pero va un poquito empatada con esto porque se llaman paneles. Son eh, encuestas que se hacen a través de una agencia experta que en base a un foro y cierta perfil de posibles encuestados que ya tienen, pues trabajan con este tipo de encuestas. Es un poco más, una encuesta más perfilada a determinados clientes más específicos, pero sin embargo también entre los tipos de encuesta. Entonces, para aclararlo, el cuestionario es la estructura con la que vamos a levantar la información. La encuesta es el medio por donde vamos a llevar este cuestionario para obtener la información, que recordemos pueden ser encuestas cara a cara, pueden ser a través de telefónicas, correo electrónico o a través de aplicaciones digitales. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es obtener y a crear la posible herramienta de información. ¿Cómo se elabora un cuestionario? Los cuestionarios se recomienda que sean concretos, es decir, que no sean tan largos, porque la realidad de la situación es que al ser un cuestionario muy largo puede convertirse en muy tedioso y va a haber en determinado momento en el que el encuestado ya no va a querer realmente contestar con la verdad, sino por querer terminar, va a contestar a preguntas muy rápido que en el momento no se va a tomar el tiempo para analizar. Entonces lo que se va a buscar es que estos cuestionarios no sean muy largos, que se vuelvan más reactivos, sino que sean tediosos con la finalidad de que se concluya. El cuestionario debe ser interesante, es decir, debe haber determinado tipo de preguntas, diseño, para que las preguntas no se vuelvan solamente una constante, que vamos a ver más adelante tipos de preguntas. Entonces, lo que se busca es que también dentro del desarrollo del cuestionario se vea un poco de dinamismo con las preguntas, para que no sean siempre las mismas. Los cuestionarios, como les comento, tienen que ser sencillos, con preguntas no tan elaboradas que vayan un poco más real a la respuesta que queremos obtener y muchos los objetivos que queremos enviar. Entonces lo que buscamos es que estas preguntas pues sean sencillas. Por lo regular puede haber cuestionarios más elaborados, pero esto va porque son a lo mejor para clientes o más bien para encuestados más especializados en temas tal vez médicos, tecnológicos, informativos, más temas no de un género muy común, sino muy especializado. Pero lo que se busca es que aunque sea especializado, los cuestionarios sean muy concretos y sencillos, aunque va a haber vocabulario más especializado. Debe de realizar o se debe de realizar con los objetivos claros. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el proceso de elaboración de preguntas, nosotros tenemos muy en cuenta cuál es el objetivo que queremos conocer. Ejemplo de esto, si lo que queremos es lanzar un producto o un servicio nuevo, pero tenemos duda en que el precio puede ser mejor en el mercado, entonces uno de nuestros principales objetivos va a ser conocer su opinión del encuestado sobre el precio que queremos lanzar. Entonces, durante el desarrollo del cuestionario vamos a hacer preguntas muy desarrolladas o muy enfocadas a precios, ¿no? De determinado el producto que sea comparado con la competencia, si el precio le parece muy alto o muy bajo, ¿por qué? En una escala de tipos de precios, cuál es lo que se le da o conoce el cliente como posible opción de compra, etcétera. Pero si durante la elaboración del cuestionario perdemos este objetivo y vamos sondeando a que, es que en el precio ahora lo que busco es también conocer la periodicidad del producto en el mercado o quiero saber qué tipo de persona lo compra, pero este no es el objetivo principal. El objetivo principal salió por el precio. Estos dos puntos adicionales se pueden sondear, pero se está perdiendo nuestro objetivo principal, que era el precio. Entonces es aquí cuando se tendrá que hacer una apertura o hacer otro estudio más que complete el objetivo del estudio. Por lo cual lo que se busca es siempre tener muy claro los objetivos del estudio de mercado. Y de hecho, para iniciar un estudio, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, es tener muy claros los objetivos de un estudio de mercado. Para que estos objetivos empecemos con la elaboración del cuestionario. Pero es importante primero entender cómo se hace un cuestionario. Y posteriormente,
los cuestionarios tienen que ser discretos. Es decir, hoy en día tampoco, aunque la tendencia del mercado y la época permite hacer unas preguntas unos temas un poco más abiertos, el deber ser es que a través de respeto y responsabilidad, los cuestionarios también se trabajen bajo una discreción. Es decir, que no podemos tocar ciertos datos delicados porque no tenemos la posibilidad nosotros de poder eh, confirmarlos y aparte no podemos difundirlos. Es por eso que también se firman mucho los avisos de privacidad, de que con la finalidad de que el encuestado que va a dar la información, pues la información que se va a dar es verídica, pero con ciertos datos sensibles. Es decir, no podemos pedir determinado sondeo de cuánto gana, de cuál es su preferencia, a lo mejor alguna cultura o religión que siga, porque son temas muy delicados para un estudio. Sin embargo, si el tema va relacionado a tendencias culturales de religión o si va a tendencias de salarios, podría abrirse un tema, pero más general en base a opinión, pero no directamente preguntar ese tipo de cuestiones al entrevistado porque ya son temas más personales que no van dentro del desarrollo de un cuestionario, ¿no? Entonces hay que tener siempre un poco de discreción en el desarrollo de las preguntas, siempre y cuando estas preguntas pues realmente aporten algo al estudio. Si no nos va a aportar algo, pues realmente no es necesario hacer preguntas que cuenten o den esta posible molestia o no tan congruencia de la parte de la del levantamiento de la información. Y posteriormente, algunos aspectos que hay que considerar a la hora de diseñar un cuestionario es, bueno, uno, detectar muy bien o definir muy bien cuál es nuestro problema. Podemos sondear diferentes tipos de problemas. Sin embargo, de estos tipos de problemas que tengamos al momento de hacer una propuesta de producto o de un servicio que queramos indagar, es muy probable que se hagan muchos problemas o muchas inquietudes. De estas inquietudes, probablemente analizar o priorizar cuál es la que tiene mayor importancia y de esta ahora sí llevarla a investigar para que nuestro estudio no se convierta en largo y confuso en base al desarrollo de los temas. El tener una vez muy bien claro cuál es el problema que queremos atacar, nos vamos a conocer el objeto de la investigación, que es qué queremos conocer o atacar con este problema. Y retomando un poco la parte del ejemplo del precio. Si nuestro problema es que tenemos duda en que nuestro precio sea aceptado o que realmente sea razonable para el cliente, pues ese es nuestro problema, ¿no? Confirmar que el precio sea el correcto. El objeto de la investigación, pues conocer la opinión de los consumidores en base al precio que nosotros proponemos al mercado. Ahora, saber el objetivo general de esta investigación. Nuestro objetivo general es conocer la opinión del consumidor en base al precio. Si hacemos un estudio cualitativo o cuantitativo, es muy probable que podamos tener más opiniones en base al mismo encuestado, porque en base a experiencias pues va a recordar o salir más temas. Ejemplo, a lo mejor en el momento de la investigación estamos conociendo que el encuestado comenta que el precio se le hace muy alto, pero porque lo relaciona con una parte publicitaria que encontró o porque lo relaciona con una parte muy directa en competencia. Entonces aquí se nos está dando un brinco a posibles issues que no está mal que queramos conocer, sin embargo se está desviando un poco al objetivo, ¿no? Entonces lo que nos importa aquí es conocer pues, realmente el objetivo general de la investigación, que es la parte del precio. No descartamos o no dejamos de un lado los posibles datos que nos den los encuestados de otros temas, nos pueden servir al complementar, pero el objetivo es en la parte del precio. Después, distinguir los datos más relevantes al momento de obtener el cuestionario. ¿Qué quiere decir esto? Pues al momento de que queremos hacer la información del cuestionario, la estructura de las preguntas, pues empezar a distinguir realmente qué es lo que queremos conocer. Como les ponía del precio, pues nos queremos conocer los pros y los contras del precio. Entonces aquí está preguntas de qué le parece el precio al mercado, considerar o preguntar los precios relacionados a la competencia, dar una opción de abanico de claridad de opciones de precios para que el cliente pueda de alguna forma dar su opinión, si conoce o no en otro país el precio del producto, productos parecidos, etcétera.
Al momento de que también vamos a realizar la parte de levantamiento de la información, es importante que pues tengamos los datos más relevantes a obtener en el cuestionario, ¿no? También podemos obtener información a lo mejor de cierto género o de la edad que contestó este cuestionario para ir viendo las variables de qué personas o qué variables de perfil fue el que dio más opinión a determinada pregunta. También al momento de realizar una buena formulación de la hipótesis del estudio. La hipótesis es nuestra propuesta del problema, es decir, nosotros, tomando de nuevo el ejemplo del precio, ¿no? Que es por el que queremos levantar un estudio. Una vez que lanzamos un producto o queremos lanzar un producto, pues queremos conocer la opinión del consumidor. Entonces, la inquietud que vemos es la de parte del precio. Nuestra hipótesis se ve o creemos que no lo van a comprar por la parte del precio, por eso es que sale este estudio. Entonces, lo que queremos comprobar es que en el desarrollo de la investigación, la hipótesis que planteamos, que es el precio, se compruebe que sí efectivamente es el problema o se descarte, dando este abanico de preguntas de posibles opciones. Y conocer los datos complementarios, que son los datos que les comento que a lo mejor durante el proceso pueden salir como posibles variables, pero no es el objetivo general del estudio, ¿no? Como les comentaba de la parte de la publicidad, o que con la cierta competencia el encuestado vio o relacionó más y empieza a abordar más la competencia, ¿no? No se descarta, pero es un dato complementario que nos puede ayudar a confirmar que durante el proceso de la investigación, efectivamente la hipótesis que tenemos del precio a lo mejor no tiene nada que ver en base a muchos de los resultados que tenemos, ¿no? Y pues también nos va a ayudar a conocer la información que se requiere comprobar de la hipótesis, porque al momento que levantemos la información, vamos a poder confirmar si lo que creemos de la parte del precio tiene la relevancia o no. Los pasos para hacer un buen cuestionario para una encuesta, porque recuerden que el cuestionario es la estructura, las preguntas con las que vamos a tener la información, y la encuesta es el medio por el que vamos a lanzar el cuestionario, es uno. Recapitulando un poco desde el inicio del tema, es indicar lo que queremos abarcar en la encuesta, es decir, nuestra inquietud a conocer con el cuestionario. No hacer un corte de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día pues se tiene mucho la tendencia de hablar con palabras cortas, como por ejemplo, no te preocupes abreviarlo, de nada abreviarlo. Lo que se busca es hacer las palabras en la estructura completa, porque como estamos comentando, el cuestionario va para diferentes personas que en base a su brecha generacional no pueden estar ocupando el mismo tecnicismo. Entonces se recomienda siempre usar las palabras y frases completas. Eh, También lo que se busca es hacer una pregunta a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que desarrollamos el cuestionario, lo que vamos dando es contando como una historia, y esta historia en base a lo que queremos sondear, dar la oportunidad de que el encuestado conteste y posteriormente pasar a otra pregunta y sucesivamente. Es decir, darle el tiempo al encuestado de contestar el cuestionario, porque si no le damos esa oportunidad, pues ni concretamos una pregunta ni terminamos otra. También lo que hay que considerar en la parte del cuestionario es que sea flexible a sus opiniones. Es decir, podemos manejar, y esto lo vamos a ver más adelante, pues tipo de preguntas, que no solamente sean preguntas abiertas, cerradas, que sean también preguntas de elección, alguna otra pregunta abierta que nos pueda ayudar a sondear un poco más en su opinión, preguntas de elección, preguntas de satisfacción en escala, que vamos a ver más adelante. Eh, También, como aquí se dice, pues es muy importante conocer la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues al momento de que estamos empezando a hacer el desarrollo de la encuesta con el cuestionario, hacer un poco de sondeo de su estilo de vida, pero como les comento, muy respetuoso sin llegar a la indiscreción, con temas muy delicados en base al encuestado. ¿A qué me refiero? Poniendo un ejemplo, es dar una presentación o indicarle una presentación de qué se trata el estudio, de qué va a abordar, para que la persona encuestada, siendo una familiarización con el tema, y de este tema poderlo abordar sin tener que eh, entrar de manera muy agresiva a la contestación. Y posteriormente, pues
escoger las herramientas correctas para el levantamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues en base a como el presupuesto que se tenga para el levantamiento de información y un poco mucho el perfil al que vamos a ir a atacar, conocer pues realmente qué tanto interés pueden tener en contestar a lo mejor una encuesta en cara a cara, una telefónica o una más digital. Esto también lo podemos determinar al momento que se levanta, se diseña el cuestionario, porque vamos diseñándolo en base a un perfil al que le queremos preguntar, ¿no? Entonces, a ese perfil podemos darnos una idea de cuál es la forma más correcta o la herramienta más correcta para hacer la recolección de los datos. Entonces, hasta este momento lo que hemos hablado es la ética de la investigación de mercados, la parte del que es una encuesta y un cuestionario y cómo se debe considerar o pasos que se deben de considerar en su elaboración y también la parte como un proceso de la encuesta. Hasta este momento aquí hay una actividad que como siempre tenemos, esta es en Forms, aquí está la liga, sin embargo como esta clase está grabada, yo les voy a dejar en este material esta liga para que puedan entrar y hacer la actividad. Recuerden que la actividad solamente dura lo que está en la clase. Entonces, por favor considérenlo si gustan terminar de ver la clase y al final contestarla. No hay ningún problema. O dejar un tiempo para contestar la actividad, ¿vale? Pero es durante la clase. Siempre lo hemos manejado así. Y ahora sí, vamos a entrar a los tipos de preguntas. Los tipos de pregunta es lo que va en el cuestionario y el cuestionario es lo que va en la encuesta. Hasta aquí me parece que vamos claro. Entonces, si ya sabemos que la encuesta es el medio donde vamos a llevar el cuestionario es la estructura con la que vamos a levantar la información, ahora es importante ver cómo desarrollamos la estructura, que son las preguntas. Las preguntas, hay diferentes tipos de preguntas y las vamos a ir viendo en un momento, pero por así decirlo, como una parte más gráfica, son, según su contestación, pueden ser abiertas o cerradas, y lo que me refiero a abiertas es preguntar tal cual la razón del por qué y dejar que el entrevistado nos diga tal cual lo que él piensa. Cerradas es que le vamos a dar opciones de contestación, es decir, les vamos a dar una escala de calificación, opciones de posibles respuestas, cerrado de abierto de sí o no. Le vamos a ayudar con darle una imagen o una presentación alusiva que ayude a que nos pueda dar una contestación. Y estas son cerradas porque solamente le estoy dando esas opciones para contestar. Según su función. Según su función, son preguntas que nos ayudan a calificar a nuestro encuestado. Es decir, que, y porque digo entre comillas, porque esta parte es donde elegimos que esta persona es viable o no para ser entrevistado o encuestado. Las preguntas de filtro son preguntas más desarrolladas a conocer su perfil, un poco su estilo de vida y ver si en base a su perfil, estilo de vida, puede entrar, por ejemplo, su género, la edad, estilo de vida deportista, muy general, etcétera. Estas preguntas de filtro se puede decir que son preguntas muy, muy de característica del perfil del entrevistado, que nos ayudan, como les digo, a ver si puede entrar o no. Ejemplo, si necesitamos conocer la tendencia, muy como les comento, del estudio del precio. Queremos conocer la opinión del consumidor o del cliente sobre el precio, pero nuestro producto está muy dirigido a un perfil juvenil, entonces el que nos conteste a una persona mayor ya no nos funcionaría su opinión, porque nuestro producto no está dirigido para él, está dirigido para este tipo de persona en general. Batería. De batería son, por así decirlo, una gama más amplia de opciones de cerrada. Sin embargo, yo le doy posibles alternativas y opciones de respuesta sin sesgarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a dar como también una escala más amplia de calificación. Entonces vamos a ver más adelante ese tipo de preguntas. Control son como las que nos van a ir llevando a que dentro de la contestación de las preguntas vaya dirigido dentro del tema. Y pues amortiguadoras
son preguntas que nos podrían ayudar a dar soporte en su opinión. Es decir, va un poco correlacionada a las abiertas, pero la diferencia es que ayudan a compensar el soporte de la pregunta principal. Ejemplo, estamos preguntando, ¿qué opina usted de los precios de agua en Estados Unidos? Y no ponemos una clasificación, ponemos en base a su función. Entonces, ellos está abierta y decimos, no, pues él piensa que tal es agradable. Y metemos otra pregunta abierta que diga, ¿por qué? Y este por qué ayuda a amortiguar la pregunta abierta. Si se dan cuenta, la primera pregunta abierta no le estoy preguntando el por qué, le estoy preguntando qué piensa. Pero de su razón de pensar, quiero saber el por qué. Y luego, según su contenido, son preguntas que van muy en base a su identificación, acción, opinión, información y motivo. Estas son preguntas que van ya relacionadas al tema. Como una nota introductoria, es de identificar el tipo de la pregunta del precio, es el tema, la identificación de qué piensa del precio, ¿no? De acción, qué mejoraría en el precio, de intención, conocer cuál es su opinión de este precio. De opinión de nuevo es, por ejemplo, qué piensa del precio. O informativa, le doy un dato curioso de que pues a lo mejor en Estados Unidos sabe que el precio está a tal precio el producto, ¿no? Pero este precio en México es más elevado. ¿Qué piensa? Ejemplos y motivos, porque consideraría que el precio debería de ser de tal precio o cómo calificaría el precio. Estas son preguntas más relacionadas ya al tema, pero vamos a ir viéndolo a continuación. Por ejemplo, entonces, según su contestación, abiertas, empezamos como pregunta que solo son preguntas que solamente se formulan con establecer respuestas muy concretas que nos ayudan a pues tener una respuesta. Ejemplo, ¿por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué género de músico te gusta? Es decir, le estoy preguntando de manera muy abierta. Preguntas cerradas. Aquí creo que, más bien no creo, son las que les expliqué hace un momento acá arriba y empezamos. Las preguntas cerradas son preguntas que yo busco dándole opciones de respuesta para que el entrevistado conteste. Empezamos con las dictónicas, perdón. Son preguntas que le voy a dar dos posibles alternativas de respuesta. Estas son ejemplo, ¿escucha el radio? Sí o no. O ¿le gusta viajar? ¿Sí o no? Esas preguntas solamente son esas dos opciones que les doy. Algunas opciones más puede ser no sabe o no contestó. Y esto para que el mismo entrevistado no se sienta como con un camino de sí, sí o no, como es que no sé en este momento, lo tengo que pensar. Se dan esas opciones. Sin embargo, la mayoría de las veces se aplica nada más el sí o no. En todas estas tipos de cerradas tenemos las también categorizadas, que son mucho en base a la valoración. Ejemplo de lo que vimos hace un momento acá arriba, de valoración. Vamos ahora con este ejemplo. De valoración, son pues leer una escala de como calificación de satisfacción para ver qué tan de acuerdo está con la determinada pregunta que le estoy haciendo en base a un tema. Ejemplo, aquí le estamos preguntando qué tan satisfecho está con la experiencia en la tienda. Fue el cliente a comprar determinado lugar y tiene que calificar como su experiencia durante el momento que entró, varios productos, compró y se fue, y quién lo atendió. Esas se podría hacer que son preguntas de valoración. Preguntas de orientación. Son preguntas que nosotros le vamos a dar en base a un tipo idea o ayudándolo un poco con el sondeo de la idea que podríamos obtener, pero también muy de la mano a cerrada. Es decir, le doy como un tipo escala en la que en base a su opinión él va a ordenar determinados criterios. Es decir, ejemplo de para que nos quede un poco más claro. Aquí lo que estamos preguntando es,
De las siguientes acciones, perdón, a ver, déjenme lo hago un poco más grande porque aquí ya no lo puedo ver. Muy bien. Dice, muy bien. De las siguientes actuaciones públicas dirigidas a mujeres de tu municipio, ordena en la escala que tú consideres de menor importancia a la mayor importancia, cuál es la que tú crees más relevante. Entonces, si se dan cuenta, a diferencia de la primera, donde yo le estoy dando opción de calificación de satisfacción en una escala, aquí yo le puse una escala muy, muy de solamente 5 opciones y de eso me va a dar la experiencia. Aquí yo le estoy pidiendo que ciertos atributos que yo estoy encontrando me los valore de menor a mayor. Ejemplo, para mí a lo mejor el precio puede ser lo más importante, pero la calidad no tanto. Para otras personas a lo mejor la calidad es más importante y no tanto el precio, ni ese orden. Lo que se busca es ver en orden de importancia qué atributos dentro de una valoración de producto o de servicio el entrevistado da más peso. Eso es las de orden. Ese es el objetivo de las preguntas de orden. Luego, preguntas de tarjeta. Hoy en día este tipo de preguntas ya no se utilizan tanto, pero la verdad es que son preguntas que a mi parecer deberían seguir utilizándose, y más para los productos que son tangibles, ¿no? Que en el momento de que se lanzan se busca mucho que cautive o que llame la atención al cliente o al consumidor. Entonces al entrevistado lo que se busca es darle un apoyo para que piense de determinado producto. Aquí lo que se busca es que si le damos un pequeña ayuda visual, el entrevistado de a lo mejor o reaccione de una manera más distinta, sin sesgar su opinión. Es decir, nosotros le presentamos una opción y de esa opción el que piensa. Esto lo podemos ver, como les digo, más en los productos tangibles, a lo mejor en el diseño de productos de empaque, que a lo mejor está lanzando una nueva propuesta y de tamaño, color, escala. Lo que se busca es presentarle las diferentes opciones y a ver cuál puede elegir, para que el entrevistado tenga más selección de una ayuda visual. Aquí el ejemplo que les pongo es de utilizando ahora esta tarjeta, es decir, yo le muestro una foto, una imagen, con qué frecuencia visita usted o tiene la tendencia a, y en base a esto ya va como calificando y ordenando. Entonces, les digo, este tipo de preguntas ya hoy en día están un poco, ya no se utilizan tanto por lo mismo que los cuestionarios pues tienen que ser un poco más precisos, pero sí son preguntas que todavía ciertos agentes y estudios realizan, que de hecho en mi opinión se deberían seguirse utilizando más para propuestas de proyecto o lanzamiento de productos. Después de este tipo de preguntas, nos vamos a las que según su función en el cuestionario. ¿Qué quiere decir esto? Que son las que nos van a ayudar como a filtrar, detectar que nuestra persona será elegida la correcta. Vamos a empezar un poco. Las de filtro. Estas son preguntas que nos van a ayudar, como les comento, a eliminar las personas que a lo mejor por su característica en este momento no nos hacen muy funcional, pero puede ser que para otro tipo de estudio y tendencia nos pueda ayudar más porque su estilo de vida se puede acoplar. Ejemplo de esto es de las siguientes situaciones que te proponemos, me podrías decir en cuál te encuentras en estos momentos. Entonces, pues aquí ponemos en un empleo, que en un empleo y estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, en base a estas características, yo voy viendo si a mí me interesa o no este perfil. Si sí, pues sigo con la pregunta, que aquí se está dando cuenta de la pregunta 7, 6, pues puedo seguir pasando a la pregunta 7 para seguir sondeando, o yo me voy directo a otra pregunta donde le doy las gracias. Estos también son preguntas que se utilizan dentro del estudio con pases, que vamos a ver más adelante también. Luego de batería. Estas preguntas de batería lo que nos van a ayudar es como a juntar posibles más variables con otras preguntas. Es decir, para que el cuestionario no se haga tan grande, es como les comentaba al inicio, son como de características que también en base a un filtro nos pueden ayudar a que podamos especificar si el perfil es apto o no, y también las de batería nos puede ayudar a hacer como una unión de variables, que no nos quede todo tan solamente de sí o no, escalas de satisfacción. Pero igual y con el ejemplo que aquí tenemos nos queda más claro. De los siguientes aspectos que forman parte de tu vida, para cada uno de ellos dime si estás muy, bastante, poco o nada satisfecha. ¿Qué está pasando aquí?
estoy agregando una pregunta de escala junto con varios tipos de issues. A diferencia de acá, que lo que estoy haciendo solamente es un issue o una cuestión y una escala. Y aquí estoy metiéndole escala y varios tipos de issues. Esto para ahorrarnos el tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas que en un mismo combo podemos preguntar siempre y cuando tengan relación. Ejemplo, si queremos evaluar características de un producto, pero no queremos que nos ordenen de mayor a menor importancia, sino que nos dé satisfacción, podemos ocupar este tipo de pregunta. Esto nos ayudaría pues, a ver qué le da más valor. ¿Qué diferencia tiene esta con esta de ordenar? En la de ordenar, yo le doy la opción al cliente, más bien al entrevistado, de que me indique cuál le da mayor importancia, pero esto no significa que yo ya a lo mejor he tenido una experiencia con esto, sino que es lo que él siente que es lo mejor. Y aquí lo que yo ya estoy evaluando es esa característica con una experiencia. Esa es la diferencia. Después tenemos las de control. Estas de control son las preguntas que nos van a ayudar a tener como más control del tema y veracidad del tema. Es decir, ya vamos como introduciéndonos a que conozca el motivo por el cual lo estamos entrevistando. Sin embargo, vamos dándole control del mismo tema al entrevistado. Ejemplo de esto es en tu casa, principalmente, ¿quién hace las tareas domésticas? Para este estudio se estuvo preguntando sobre las labores domésticas en casa y las principales figuras que hacían la labor doméstica. Entonces ya estamos introduciendo en el tema, pero vamos controlando que nos diga quién. Y yo le digo cierto ramo o tipos de familiares que nos indique qué persona. Esa es la de control, que le voy dando la inducción al tema, pero muy manipulado todavía por mi parte. No le doy opción de una respuesta abierta, no le doy una opción de que me ordene, sino que me diga una persona en base a una clasificación que yo le doy. Si me dice otra, le puedo aceptar, sin embargo, yo ya le di la clasificación de qué opciones. Las amortiguadoras son las que les digo que complementan un poco la pregunta inicial. Estas son las que pues podemos ayudar a que también en base a un tipo de pregunta que sea por temas más discretos o un tema un poco más abierto nos ayude a preguntar de una manera más suave en la razón o el por qué. El ejemplo que les ponía, ¿te gusta la música? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esta me va a ayudar a amortiguar el por qué, si le gusta o no le gusta la música. En este ejemplo, por eso lo uno un poco esta con esta, porque estamos haciendo la parte del control, que es ingresando al tema, pero si no me da una opción, le estoy poniendo otra. Le ayuda a amortiguar las opciones que aquí le estoy dando, pero al final del día yo estoy introduciendo el mismo tema, que es conocer quién hace las tareas domésticas en su hogar. Las de contenido son preguntas que nos van a ayudar a conocer el perfil del cliente, también complementando la parte del tema y el sondeo y también de la opinión. Empezamos con las de identificación. Estas son pues conocer su edad, su género, profesión, situación actual a lo mejor, estado civil, que son como preguntas más genéricas. De acción, pues son las que nos ayudan a detonar el tema, que son preguntas de si va al cine o no, qué tipo de estilo de vida tiene, ejemplo, si le gusta el deporte, si le gusta determinado alimento, etcétera. Estas preguntas pueden ser también dentro de la parte del filtro, porque también nos pueden ayudar a detectar si el entrevistado puede ir como en esa línea de pregunta. Ojo, que también aquí sí es que puede haber revolver. El que yo les explique primero según de contestación, según función, según contenido, no significa que vaya en este orden. Que pregunte primero esto, luego estas, no. Estas las clasifiqué así porque son en base a las preguntas más comunes a las más particulares, es decir, las que más podemos conocer, que nos han hecho, a las más específicas que tenemos que ver en la materia. Entonces, ese es el orden por el cual lo explico así, pero no significa que en este orden vayan, ¿ok? Entonces puede ser primero unas preguntas de filtro
y posterior a lo mejor unas preguntas de control, la motivación. Esto muy diseñado es como queremos ir llevando el desarrollo de la pregunta, más bien del cuestionario con las preguntas. Entonces nos quedamos en esta parte. Preguntas de acción. Son preguntas las que les digo que nos van a ayudar al detonar el tema, con el cual podemos tener interés de que este entrevistado nos funciona o no. De intención es conocer cuál es su opinión, es decir, si está interesado o no en determinado el tema que estamos sondeando. Y de esta intención va su opinión, que va muy de la mano de qué piensa sobre tal tema, por qué piensa sobre esta forma, etcétera. Y de información, pues son preguntas que nos van a ayudar a determinar o a definir determinada información, es decir, a lo mejor dando un dato, comentario estadístico que nos ayude a que a lo mejor con esa información el encuestado sienta más interés en contestar. Ejemplo, la que les decía, sabía que en Estados Unidos el precio del producto es más elevado aquí en México. Y esta nos va a ayudar a conocer su opinión o su sorpresa a este dato cultural, ¿no? Estas preguntas hoy en día se hacen en diferentes tipos de estudios, no solamente en, en especializados, pero va muy del tonado de la mano cuando va entrando la introducción del tema, ¿no? Entonces, son preguntas que no necesariamente tienen que ir al inicio, al final o en medio del tema. Pueden ayudar a complementar el inicio del estudio. Entonces, aquí les tengo un ejemplo, ¿no? De lo que hemos visto un poco. ¿Cómo se inicia un cuestionario? Eh, Lo que se hace es dar una pequeña nota introductoria, una presentación, ¿no? De quién es la empresa o quién es la persona que levanta el estudio, de qué va a tratar el tema. Y en base a ese tema, dar un pequeño contexto, una bienvenida, de qué va a tratar, cuál es la razón por la que se hace el estudio y lo que se busca obtener con el estudio. Esta es una nota introductoria. De la nota introductoria, si se dan cuenta, yo no empecé con las preguntas de física hace un momento. Empecé con las preguntas de según contestación. Entonces, aquí lo que se busca es ya empezar con el filtro. Entonces, con el filtro lo que buscamos es las preguntas de clasificación, conocer a nuestro encuestado, es decir, ver si esta persona nos puede ayudar o funcionar para lo que queremos conocer. Aquí lo que queremos es conocer el estilo de vida de los niños, entonces tengo que clasificar en qué nivel de preparación está, porque está entrando en un nivel de primero, segundo, tercero de secundaria, o es de un primero, segundo, tercero de preparatoria. Entonces, en base a esto, yo voy clasificando si entra en mi estudio para el estilo de vida de niños. Y sucesivamente estas preguntas nos van a ayudar a esto. Aquí ya tenemos, si se dan cuenta, preguntas abiertas, preguntas de escala, preguntas de satisfacción. También esto es un poco de respuesta múltiple, más bien, perdón, no sé, de las versiones de respuesta múltiple. Es un poco este tipo de pregunta que son de batería, porque le estoy dando varias opciones de contestar. Y y después también tenemos de nuevo preguntas abiertas. Aquí lo que pueden ver, ya tenemos ejemplos de preguntas cerradas, de sí o no, como las que vimos. Aquí tenemos otra vez preguntas de respuestas de elección. Y aquí ya tenemos la unión de la pregunta que les ponía acá arriba, de batería, que son ejemplos de una pregunta de varios atributos y que en varios atributos nos contesta una satisfacción. Esa de satisfacción podría ser solamente para una pregunta, que es como por ejemplo de acá arriba, ¿no? Y después tenemos preguntas de conclusión, que ya solamente son preguntas que nos ayudan con la parte del soporte, ¿vale? Si se dan cuenta. ¿Qué significan los pases? Los pases es que a lo mejor si me contestó en tal pregunta, vamos a ponerlo así para que sea un poco más claro. ¿Qué son los pases y las respuestas múltiples? Después, y de hecho no tengo aquí arriba el ejemplo en la pregunta, pero tal vez debería de ser más como una amortiguadora, pero también es un tipo de pregunta. Les voy a explicar qué consisten las múltiples. Las respuestas múltiples es que no le voy a decir al entrevistado que solamente me conteste una opción. Es decir, él puede elegir de todas estas cuál le gusta más. Ejemplo, ¿qué hace
¿qué haces desde el internet? No le estoy diciendo que nada más me diga una cosa, le estoy dando opciones y que me diga de todas estas opciones qué tanto hace, ¿no? Y en este podríamos conjuntar la del siguiente catálogo o las siguientes opciones, indíqueme qué haces en internet. No solo, y aquí le podemos decir que pueden ser varias cosas. O podemos ocupar esta pregunta para en orden de importancia. Eso significa RM, que puedo seleccionar esta, que puedo decir que juego o bajo música, que veo videos, que hago tareas, etcétera. Eso es este tipo de preguntas. Y si se dan cuenta, aquí también tenemos un poco pregunta de soporte, porque aquí estamos pidiendo, dime 2 personajes que aparezcan en algún producto que hayas querido comprar, porque traía el personaje. Le estoy dando una opción, le estoy dando una opción y le sigo dando opciones sin sesgarlo a yo darle alternativas, es decir, conociéndolo, pero dándole soporte al tema. Y por ejemplo, acá arriba, en este de acá, me regreso un poco. Estas se podrían ser ya preguntas de introducción al tema y un poco también de soporte, porque dice, ¿cuál es la cantante o grupo musical de moda de tu edad, para personas de tu edad? No tiene que decir qué programa está, tal cual. Y aquí, ¿qué es la película reciente que más te ha gustado a ti y a tus amigos? Tal vez en este ejemplo, de hecho sí lo tengo, pero aquí no lo coloque, podemos, se coloca por qué esta persona o por qué él piensa que son estas personas y sustentan, no dan el soporte al estudio. Respuesta, el RU significa respuesta única, es decir, solamente me puede dar una opción de respuesta, no me puede dar más. Si aquí me están diciendo qué actividades haces en tu tiempo libre, le estoy dando opciones, pero de esas opciones que me diga, pero ¿cuál de esas haces más? Y eso significa RU. Y así se desarrolla lo que es la parte de las preguntas. Entonces, la verdad es que yo les estoy poniendo ejemplos muy sencillos. Hay más tipo de preguntas que a lo mejor ustedes en una encuesta han visto, cuando las han encuestado más bien, y el cuestionario pues ven que hacen unas preguntas más específicas. Pero pues para este tema y para el desarrollo de la materia podemos ver este tipo de preguntas que son un poco tal vez las más sencillas y que no son tan complejas. Tal vez la más compleja sería la de batería y la que da como soporte a la pregunta de a lo mejor el por qué, ¿no? Y esta parte del pasar, que si me contesta sí, continuar acá, si me contesta no, continuar acá. Ejemplo, a lo mejor si está diciendo, ¿te gusta ir al cine? Ah, sí, y continúa. Y si te dice, y si seguimos con el tema del cine, ¿no? Porque, ejemplo, nuestra pregunta 1 es, ¿te gusta ir al cine? La segunda va a ser 2, ¿por qué? Entonces, la pregunta 3, ¿qué te gusta del cine? Y pregunta 4, seguimos hablando del cine, ejemplo. Pero si nos pregunta, si nos contesta, ¿te gusta el cine? Me va a decir que no, pues yo ya no le puedo decir, a lo mejor de acá, el por qué, le puedo preguntar el por qué y aquí poner un salto, porque la tercera pregunta que yo dije es, ¿qué te gusta del cine? Pero él me dijo que no le gusta el cine, entonces no le puedo hacer la tercera pregunta, lo tengo que llevar a otra sección. Entonces ya le diría ir a la pregunta 7 a lo mejor, donde ya inicia nuestra otra sección de ¿te gusta jugar? Ejemplo, y así. Esas son las preguntas de pasar, que con el paso yo ya no lo obligo a que me conteste una pregunta que no tiene relación porque ella me dijo que no. Ese es el tipo de pregunta que se utiliza para el pasar. Y pues entonces en base a esto, pues ahora vamos a ver la parte de las fuentes primarias y secundarias de información. Me parece que con ustedes en Mercadotecnia 1 vimos un poco este tema, pero para recapitular vamos a ver de qué trata. Entonces lo voy a poner. Fuentes externas e internas. Las fuentes de información pueden clasificarse en fuentes primarias, fuentes secundarias, entre las principales fuentes primarias encontramos a los consumidores, a los distribuidores y a nuestros propios empleados y colaboradores.
de las fuentes primarias obtenemos nuestros datos primarios. Entre los métodos utilizados para recaudar estos datos está la observación, la experimentación, la simulación y la entrevista. Las fuentes secundarias pueden clasificarse en dos, en internas o externas. Las fuentes secundarias internas existen dentro de la empresa, pero no fueron reunidos para el proyecto de investigación. Las fuentes secundarias externas son fuentes de datos proporcionados por otras instituciones. A partir de nuestras fuentes secundarias obtenemos lo que son nuestros datos secundarios. Como vimos en el apartado anterior, entre las fuentes secundarias podemos mencionar los registros contables, los informes de ventas, los periódicos o publicaciones de otras gremiales o las publicaciones del gobierno. Tanto las fuentes primarias y secundarias son igual de importantes a la hora de realizar una investigación. Ok, regresamos. Como explican en el video, las fuentes primarias y secundarias son fuentes que nos van a ayudar a complementar la parte de un estudio de investigación de mercados. Y esto mucho porque a veces en los estudios está limitado a los alcances. Entonces vamos a ver primero. Las fuentes primarias son la forma en la que más tradicional podríamos tener un poco la información. Y digo tradicional porque son los medios que vamos a ver más en un momento. ¿Cómo se clasifican las fuentes primarias? Pues exploratorias y específicas. Las exploratorias es porque vamos a sondar un problema, haciendo unas preguntas abiertas, una posible hipótesis o algo que nosotros queremos comprobar. Retomando el tema del precio, pues es mucho ver que queremos sondear nuestra hipótesis de si el precio, pues a lo mejor es alto y nosotros estamos considerando que es muy alto para los posibles clientes y consumidores no lo perciben así. Queremos comprobar si esta hipótesis se cumple o no. Específico son fuentes que en el proceso de la investigación queremos detallar o resolver un problema ya más identificado, es decir, más existente, que podemos ver y si tomamos un poco el precio, pero ya no tanto en el lanzamiento de un producto, sino ya en el mercado es qué le gusta o qué no le gustó del precio. Es algo específico que quiero conocer. Ya, ¿por qué? Porque a lo mejor en el momento de la evaluación de las ventas vemos que el producto no se está vendiendo, tanto como cuando ya salió el producto al mercado. Lo que queremos es a un problema identificar específicamente. Y en la exploratoria es indagar posibles opciones porque no tenemos forma de comprobar que esto ya es certero porque aún no salió el producto o el servicio. Esa es la parte de una fuente primaria, ¿no? Que en la exploratoria hacemos mucho sondeo para comprobar hipótesis para que salga un producto, y en la parte específica lo que hacemos es ya atacar un problema que tenemos la vericidad de que efectivamente es un problema porque ya hay forma de comprobarlo. Los tipos de fuentes primarias pues son los focus group, que vamos a ver en la siguiente clase, no, más bien a la otra que sigue, los estudios cualitativos, que entra un poco ahí el focus group. Entrevistas cara a cara, que son entrevistas o encuestas, por así decirlo, que se hacen también en la parte cuantitativa y cualitativa. También el focus group es en la parte más cualitativa. Y investigaciones etnográficas. Las investigaciones etnográficas es un poco más el sondeo en el lugar donde habita la persona que vamos a entrevistar para conocer su entorno natural. Es decir, no lo sacamos de su hábitat natural, la persona entrevista en su hogar, su trabajo, dependiendo el tema a abordar para conocer si esto influye mucho su estilo de vida en la contestación. Esto es donde se usa mucho más en las etnográficas. Se usa más para conocer estilos de vida, que estos estilos de vida ayuden a verificar si productos y servicios dan mucho para este tipo de sector. Ejemplo, a lo mejor el diseño de un automóvil que está desarrollado para una tendencia familiar, y entonces para conocer a las familias y ver si efectivamente estas familias tendrían el interés de comprar este automóvil, conocemos su entorno, ¿no? Que a lo mejor es un lugar muy pequeño o muy grande y esto haga que el automóvil tenga que ser determinado tamaño o característica. Ayuda mucho a conocer más el hábitat natural del encuestado para ver si esto influye mucho en su decisión
o opinión. Y las fuentes secundarias, que pueden ser las que ya conocemos y que no identificamos de esta manera, pero son las más tradicionales, son utilizadas por fuentes o son de alguna forma una fuente tradicional de organización externa, como ya documental, gubernamentales, educativas, de comunicación o cámaras de comercio, sitios web, revistas, periódicos, estudios ya hechos un poco relacionados al tema, pero que van a, como tal relacionado, pero no completo al tema al realizar la investigación. Ejemplo de esto, pues puede ser fuentes públicas como las bibliotecas, que pues recopilan información gratuita de libros, textos, publicaciones, etcétera. Fuentes comerciales, pues periódicos locales, revistas, diarios, medios de televisión, también son fuentes para recopilar información. Instituciones educativas, hoy en día algunas universidades crean estudios o hacen estudios de temas que a lo mejor no tienen que ver mucho relacionado con el tema que nosotros queramos abordar, pero pueden complementar. Ejemplo de esto, a lo mejor nos estamos indagando sobre el precio del producto que queremos sacar. Y instituciones educativas hacen estudios sobre la tendencia del precio en México. Entonces podemos sondear ese estudio para verificar cómo ha salido la tendencia del precio en México y ver si este precio podemos fijarlo con nuestro precio de producto que va más dirigido ya a un sector, ¿no? Este tipo de información lo que nos va a ayudar es a darnos un poco de visibilidad y como visibilidad nos va a ayudar a dar un poco más de claridad en el desarrollo de las preguntas. Se recomienda más utilizar las fuentes secundarias primero para dar un posible sondeo de cómo está la opinión del mercado y de esto ya sea nuestra estructura de información para el cuestionario. Ahí esto a veces y en muchas ocasiones lo que hace es ya no llegar hasta el estudio como tal del mercado, sino que ya con esta información que se tiene se pueda ya hacer el desarrollo de una propuesta para mejorar el producto. Eso también ayuda mucho, que como ya hay publicaciones hechas, a veces ya no se tiene que hacer todo el desarrollo del producto porque ya existe una información verídica. Pero en otros casos de ciertos productos o servicios, pues solamente complementa. Depende mucho de la información que se encuentre en el momento. Y ahora sí, chicos, para este punto, a ver si aquí se ve, porque siempre tengo un detalle con proyectar en OneDrive. No, no, sí, igual, ya no me deja presentar. Bueno, vamos a bajarle un poco el tamaño para que nos quede un poco más. Ok, ¿qué hay que hacer? Esta es la tarea 2 y se divide como en dos partes para un mismo caso. La tarea es en equipo y sobre Nike. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí les cuento un poco de el antecedente un poco de Nike, cómo surgió un poco, aquí en la actualidad cómo está y qué hizo en la actualidad como muy importante. Hay que leer estos recuadros porque esta es la primera parte de la tarea. Acá hay otra parte. ¿Qué consiste? De lo que aquí ustedes lean es en equipo en base a las fuentes secundarias, que ya sabemos que son las fuentes secundarias, que son publicaciones, revistas, estudios ya existentes, alguna información gubernamental, etcétera. Vamos a buscar cómo se encuentra el mercado publicitario hoy en día, porque van a encontrar que habla aquí mucho de la parte publicitaria que Nike considera es importante, al menos para él como marca. Después, ¿dónde ha tenido mayor impacto la publicidad en Nike? ¿En marketing offline o marketing online? Estos términos para ustedes no son nuevos, lo vimos en Mercadotecnia 1, pero lo recapitulo. Mercadotecnia offline es la mercadotecnia tradicional que no toca nada digital. Ejemplo, publicidad, ejemplo, folletos, ejemplo, promocionales en puntos de venta, etcétera. Y marketing online es todo lo que yo voy a ver en una plataforma digital, solamente digital, ejemplo, redes sociales, algún correo electrónico y que me manden a lo mejor un video, me manden una invitación, una liga para ver alguna promoción, un comercial, pero en plataforma digital. Y
vamos a ver cuál fue la tendencia y opinión de los consumidores de la campaña Yo Puedo o Just Do It. Esta es la parte que va un poco a relacionar esta pregunta. Aquí dicen, una de las campañas más millonarias y famosas que Nike realizó fue Yo Puedo o Just Do It. Just Do It, perdón, la cual consistía en que Nike vendía un estilo de vida, una nueva cultura y una nueva cultura del deporte. De la campaña hay que investigar. De la campaña Yo Puedo, deberán hacer un análisis de lo que le falta a la campaña y cuál fue su punto clave para tener éxito. Esto lo van a tener que investigar en internet de lo que ustedes encuentren y vean y analicen. Es más analizar, es decir, si ustedes encuentran determinado que hay mucha publicidad sobre esa campaña, pues a lo mejor hay que ver cuál fue lo que ustedes encuentran. Es mucho pensar lo que ustedes, bajo lo que encuentran de información, a qué conclusión llegan. Y deberán colocar todas las fuentes secundarias que utilizaron de consulta de información, es decir, todas las ligas de internet que ocuparon. Si ocuparon un periódico tradicional, sería bueno que lo escanearon, le sacaron una foto. Si ocuparon algún libro, me gustaría que lo hicieran la bibliografía, etcétera. Esta es la primera parte de la tarea, por eso es en equipo. La segunda es, aquí está un problema que presenta Nike. ¿Cuál es el problema del caso? Aquí da 5 problemas que en base a lo que él detecta Nike tiene. Entonces, en base a estos 5 problemas, en equipo hay que trabajar una propuesta de 20 preguntas, es decir, un cuestionario, para sondear los 5 problemas que comenta tiene Nike. Deberá contener una hoja introductoria, que es con la que vimos en este slide, en el slide 19, perdón, hasta aquí va. Esta es la hoja introductoria. Deberán crearle ustedes su propuesta, y les dejo un ejemplo. Y deberán crear preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de escala. Me gustaría mucho que se pusieran una pregunta de tarjeta, es decir, con el ejemplo que yo les dije. ¿Qué opinión o qué presentación? Ejemplo, me gustaría ver que pongan una pregunta, que pongan la ayuda visual y hagan la pregunta. Preguntas de valoración, preguntas de identificación y preguntas de filtro. Por eso es en equipo, porque estos 5 puntos no son complejos, pero son un poco largos. Por ejemplo, en los países donde NAC tiene sus fábricas, se cita la manipulación a los diferentes empleados. Pues podemos crear una pregunta abierta de ¿qué piensan ustedes como empleados de Nike sobre su día a día o jornada laboral? O las quejas que dan estos empleados de maltrato, violaciones a sus derechos, malos salarios, abuso a los niños, ya que desde temprana edad los tienen trabajando, etcétera, etcétera. A lo mejor una pregunta de tarjeta es, de las siguientes imágenes que yo le muestro, ¿con cuál se siente más identificado? Y a lo mejor mostramos una imagen de una persona en un ambiente feliz, niños en la escuela, etcétera. Y esto nos puede ayudar a hacer una pregunta de tarjeta. Y el cuestionario no se aplica. Ojo, no lo tienen que lanzar, todavía no lo podemos aplicar. Lo que me importa es primero ver que efectivamente ustedes pues ya comprenden o les queda muy claro cómo desarrollar preguntas, porque estos tipos de preguntas son las que ya en su entrega de proyecto pues van a elaborar para un ya determinado producto muy específico, ¿vale? Entonces sí me interesa mucho que primero sepan sondear información, y de información pues sepan hacer estructura de preguntas, ¿vale? Y pues bueno, si tienen alguna duda sobre lo que hoy expusimos, voy a estar al pendiente del Teams para cualquier duda en específico. Recuerden que ustedes estructuran pues sus equipos, yo no los impongo, son mínimo 2, máximo 5 personas en el equipo, por favor. Y la tarea se tiene que entregar también. A mí en la universidad no me ha informado todavía que su materia ya esté arriba en mi plataforma. De hecho, yo ya me metí y no me aparece, ya lo reporté. Esperemos que para la siguiente semana ya quede. Por lo tanto, les pediría que por favor la manden a mi correo institucional. No acepto tareas por Teams, y no porque no quiera, sino porque la plataforma de Teams es una plataforma más educativa, más
interactuar con ustedes, no para evaluar proyectos. Entonces, por favor les pediría que por favor sí lo hagan por correo electrónico. Y también la misma regla, hay que mandarla más tarde el viernes, al horario que ya se conoce, que el siguiente viernes pues viene siendo 1 de octubre, ¿vale? Entonces, por favor, les pido que lo realicen, que lo vean, y trabajen muy bien en equipo, ¿vale, chicos? Yo entiendo que tienen otras clases y que este módulo que tienen es un poco más de investigación, de análisis de información. Entonces, por favor, lo dejo la tarea en equipo. Cualquier cosa estoy al pendiente de mi Teams. No les puedo garantizar que esté en la mañana, pero si me escriben, trataré de contestar lo más pronto posible, ¿vale? Y sus tareas que ya me mandaron, les empezaré a contestar en el transcurso del día de hoy sábado para que ustedes revisen su correo electrónico, ¿vale? Yo en el momento en el que me vuelva a meter, si ya está la materia, pues bueno, ya les pediría que ahí lo suban, pero por el momento todavía sigue sin aparecer. Y pues bueno, chicos, por mi parte de nuevo sería todo. Les vuelvo a reiterar una disculpa porque no pude dar la clase. Me hubiera gustado estar, como les comento, presencial. Es un poco mejor, pero bueno, por cuestiones un poco ajenas a mí, no me fue complicado. Pero cualquier cosa, como les comento, estoy en el Teams y les contestaré lo más pronto posible. Muchas gracias y estoy al pendiente de cualquier cosa. Hasta luego, que tengan buen fin.